infrecuentes, excepto tal vez la salpingitis y el embarazo ectópico. No son, diría, los tumores son los que son infrecuentes, pero el resto de la patología de los oviductos son relativamente frecuentes más bien, ¿ya? La salpingitis se ve con frecuencia, el embarazo ectópico no es tan infrecuente y los quistes paratubarios son bastante más frecuentes de lo que uno podría pensar. Lo que sí son infrecuentes son los tumores, las neoplasias verdaderas de las trompas uterinas, sobre todo el cáncer, ¿no? Y aquí tenemos unos cortes macroscópicos de un oviducto de una trompa uterina que, como ustedes ven, está con una luz amplia, dilatada, que contiene material viscoso, purulento, blanco, amarillento, ¿no? Y cuyas paredes también están tumefactas, congestivas y con pequeños focos de hemorragia. Y en el corte histológico lo que vemos es estas proyecciones de la mucosa y en la lámina propia y en la luz abundante exudado inflamatorio agudo. Esto es lo que caracteriza a la salpingitis, ¿no? En este caso, la salpingitis aguda supurada, o sea, piógena, ¿ya? Hay varios tipos de salpingitis, las salpingitis agudas, las salpingitis crónicas o las subagudas, todas en el contexto de una enfermedad pélvica inflamatoria, ¿ya? Las causas más importantes son las bacterianas y últimamente, desde hace unos 20 años aproximadamente, un agente importante de la salpingitis son las clamidias, ¿ya? Bueno, el embarazo ectópico tubario consiste en una implantación del óvulo fertilizado en la trompa uterina y los factores patogénicos principales que le predisponen son de tres tipos: condiciones ovulares, condiciones locales que facilitan la implantación y condiciones que dificultan la migración del huevo, porque ustedes saben que la mayor parte de las veces el ovocito se fecunda con el espermatozoide a nivel de la trompa uterina. Entonces, si hay una dificultad para la migración, puede que se anide ya directamente en la trompa uterina, ¿no? De todos modos, el ectópico más frecuente es el tubario, ¿sí? Entre las condiciones ovulares tenemos el trofoblasto, alcanza ya en la trompa la capacidad de invasión, es normalmente invasivo el trofoblasto, porque gracias a esa invasividad que tiene, se introduce en el endometrio y se anida normalmente en la cavidad uterina, pero a veces el trofoblasto alcanza ya esta etapa de capacidad de invasión a nivel de la trompa y entonces se anida antes de tiempo, ¿no? O el huevo puede migrar hacia la trompa opuesta, en vez de entrar por las fimbrias de la trompa ipsilateral, migra hacia la trompa opuesta, tardando un tiempo perentorio, ¿no? Con lo que alcanza la maduración del trofoblasto, y ya esto puede ocurrir hasta en el 20 a 30% de los casos. Las condiciones locales que facilitan la implantación, los focos de endometriosis, ¿no? Y también los que dificultan la migración del huevo, lo que veíamos hace un ratito, la enfermedad inflamatoria pélvica, sobre todo las salpingitis crónicas, ¿sí? O operaciones previas pélvicas, como procedimientos diagnósticos, ¿no? La tuberculosis genital, que es otro tipo de infección crónica, ¿no? La utilización del DIU a nivel del endometrio condiciona a un factor de retraso en la anidación y por lo tanto facilita el embarazo ectópico, y los anticonceptivos orales también, y otros factores que son raros, que alteran la motilidad ciliar, como por ejemplo el síndrome de cilios inmóviles u otras alteraciones de la función de los cilios, porque el epitelio tubario, como ustedes se acordarán de histología, es un epitelio que tiene cilios, ¿sí? Un cilíndrico ciliado, intercalando células claveteadas entre las ciliadas, pero es principalmente ciliado. Muy bien, ¿cómo evoluciona el embarazo ectópico? Lo más probable es que sufra una hemorragia y rotura, ¿no? Y la trompa se rompe a las 2 a 6 semanas. O puede dar síntomas y antes de que ocurra la rotura, simplemente con un hematosalpinx y una tumefacción del oviducto, que puede causar un cuadro de abdomen agudo. Entonces se hace el diagnóstico y se opera, ¿no? O puede regresionar
¿ya? Se llama aborto tubario hacia la cavidad abdominal y excepcionalmente llega a término. Realmente esta es una excepción. El embarazo ectópico tubario es mucho más raro, también está favorecido por el DIU, la fertilización del óvulo al salir del folículo ya, y el óvulo fertilizado se cae en la fimbria, de la fimbria, perdón, ¿no? Y por último, el embarazo ectópico intrauterino a nivel del cuerno uterino, ¿sí? En la parte ísmica de la trompa uterina, o a nivel, ya también en el otro extremo, a nivel del cérvix uterino, ¿no? Puede ser entonces un ectópico tubario a nivel ísmico o un embarazo tubario a nivel del cuello uterino, ¿sí? Aquí tenemos las imágenes clásicas de un ectópico con tumefacción, agrandamiento de la trompa uterina, hemorragia, ¿no? Aquí tenemos todavía el embrión y aquí tenemos el tejido esponjoso, membranoso y hemático que caracteriza a los restos corioplacentarios, bueno, al tejido corioplacentario en este caso, todavía no son restos, ¿sí? Entonces vemos la trompa bombada, rojiza y con hemorragia, las vellosidades coriales que son estas en su interior, ¿no? Puede reconocerse embrión como en este caso y las células de la lámina propia tubaria tienen escasa capacidad de transformación residual, lo que no impide la penetración de las vellosidades en la capa muscular. El carcinoma tubario, que les dije, es muy poco frecuente, corresponde solamente al 0,2% de los tumores malignos del aparato genital femenino, ¿no? Los criterios diagnósticos aceptados actualmente consisten en que se trate de una masa tumoral principal en la trompa, ¿ya? Predominantemente intramural, y debe haber una transición entre el tumor y la mucosa tubaria no tumoral, o sea, normal, que nos permite más o menos estar seguros de que es una carcinoma primario de la trompa uterina, ¿sí? Si además hay masas tumorales voluminosas en el ovario o útero, es poco posible que se trate de un tumor primario, ¿no? Luego la detección tardía, si es bilateral, seroso papilar, endometrioide y de células claras, lo mismo que en el endometrio, ¿ya? Bueno, y ahora vamos a ver los procesos patológicos que atingen al ovario. En el ovario tenemos que reconocer un epitelio superficial, un estroma especializado, un estroma no especializado, y en el seno del estroma especializado tenemos que ver los elementos corticales funcionales, folículos primordiales, primarios, secundarios, folículo maduro de De Graaf, cuerpo amarillo como el que están viendo aquí, o cuerpo amarillo involutivo, cuerpos blancos, etcétera, ¿no? Todos esos son los componentes funcionales del ovario y obviamente las células germinales que son a partir del ovocito que albergan estas estructuras foliculares, ¿no? Entonces, a partir de todas esas estructuras pueden surgir procesos patológicos. Y entre las más importantes patologías que se observan en el ovario están los quistes, que son extraordinariamente frecuentes. La mayoría de estos quistes no son neoplásicos, son funcionales, ¿sí? Como por ejemplo los quistes foliculares, los quistes del cuerpo atrésico, los quistes del cuerpo amarillo o del cuerpo lúteo, los quistes, en fin, ¿no? Y muy pocos, o son los quistes también de inclusión epitelial, ¿no? Luego tenemos la hiperplasia del estroma y los tumores, ¿no? Estas son las patologías más importantes a nivel del ovario. Hablaremos de los quistes ováricos, son de carácter no neoplásico en su mayoría, pero también pueden ser quistes neoplásicos, ¿no? Y los no neoplásicos surgen, como ya les iba diciendo, a partir de los folículos en desarrollo. Están ahí los quistes foliculares. Algunos pueden producir estrógeno y por lo tanto un síndrome de hiperestrogenismo. Los quistes del cuerpo lúteo que producen progesterona en forma continua, por tanto irregularidades menstruales. Muchas de las alteraciones madurativas del endometrio tienen que ver con la presencia de un cuerpo lúteo quístico a nivel del ovario. Y los famosos quistes tecaloténicos, que no son muy frecuentes, pero que producen niveles altos, producidos por niveles altos de gonadotrofinas, ¿no? Y por lo tanto suelen asociarse
a la presencia de una mola hidatiforme, ¿no? O eventualmente de tratamientos farmacológicos. Pero siempre que encontramos un quiste tecaluteínico, tenemos que pensar que podría haber una mola hidatiforme en el útero, sobre todo, ¿no? Y como les decía, otros quistes benignos del ovario que no tienen un carácter de neoplasia, a no ser que se hagan gigantes, son los quistes de inclusión del revestimiento epitelial mesotelial. ¿Ya? Aquí tenemos quistes foliculares hemorrágicos, aquí tenemos quiste del cuerpo lúteo, como en la anterior, aquí tenemos una imagen microscópica del quiste del cuerpo lúteo, vean, hemorrágico, y la granulosa y la teca, que están ambos tejidos luteinizados, por eso hablamos del cuerpo lúteo, ¿no? Porque hay luteinización de las células de la granulosa y de la teca, sobre todo de la teca interna, y eso es lo que da este aspecto amarillento, porque el alto contenido en lípidos que tienen estas células desidualizadas, ¿no? O luteinizadas en este caso. Bien, aquí tenemos otro quiste, un quiste folicular típico, en donde vemos el revestimiento epitelial interno de varios estratos de las células de la granulosa, rodeadas por células de la teca interna y teca externa. Y si esto es quístico, entonces hablamos de un quiste folicular. ¿Sí? Hay un síndrome que es el síndrome del ovario poliquístico o síndrome de Stein-Leventhal, que cursa clínicamente con oligomenorrea, con ciclos anovulatorios, con infertilidad, porque no hay eclosión ovárica, ¿no? Con hirsutismo, porque puede haber hiperandrogenismo, y obesidad, ¿no? Este cuadro suele ser bilateral, de afectación bilateral, y la característica fundamental es la presencia de múltiples quistes corticales, ¿no? Pequeños, que no han logrado eclosionar, como les decía, ¿sí? Esto se produce por una liberación desequilibrada de las hormonas hipofisiarias, folículo estimulante y luteinizante, que favorecen justamente la ovulación normalmente. Entonces, cuando hay una alteración en el momento de síntesis y liberación de estas hormonas, pueden haber ciclos anovulatorios, o sea, no hay ovulación, y pueden empezarse a acumular quistes y asociarse a una corteza gruesa, fibrosa, que también impide la eclosión ovárica y que puede ser productora de andrógenos también, ¿no? Entonces, lo característico es la presencia, como están viendo aquí, de quistes corticales subyacentes a esta corteza exterior gruesa y fibrosa, ¿ya? También estos quistes subcorticales están recubiertos por unas células de la teca prominentes y luteinizadas. Y no hay evidencia de formación del cuerpo lúteo, que es lo que ocurre justamente tras la ovulación, ¿no? Tras la ovulación se forman los cuerpos lúteos, que pueden ser normales o quísticos, pero en el síndrome de Stein-Leventhal, como generalmente no hay ovulación, entonces no se forman cuerpos amarillos, ¿ya? Bueno, ahora vamos a ver la hiperplasia del estroma, que también puede ser parte del cuadro del síndrome que acabamos de ver, de Stein-Leventhal, y que causa virilización en mujeres posmenopáusicas. Está asociada con luteinización por producción de andrógenos por las células estromales proliferadas, y también se asocia a diversos crecimientos neoplásicos y no neoplásicos, y puede acompañarse de efectos endocrinos, ¿ya? Bueno, y ahora vamos a ver la patología más importante del ovario, las enfermedades neoplásicas, que pueden ser derivadas de los diferentes componentes que hemos visto al principio, del epitelio superficial, de los cordones sexuales, de las células germinales, o también pueden ser neoplasias misceláneas y metastásicas, ¿no? Las metastásicas son importantes también. Muy bien, empezaremos entonces a ver los derivados del epitelio superficial que, como ven estadísticamente, son los más frecuentes, 60-70%, tanto benignos como malignos, ¿no? 60-70% dependen del epitelio superficial y ahí están seroso, mucoso, etc. Los derivados de los cordones sexuales, ¿no? Del tejido
denominado cordones sexuales, de las células germinales, tumores de células germinales, que son más frecuentes, menos frecuentes que en el testículo. Aquí solo constituyen alrededor del 20% de las neoplasias del ovario, ¿ya? Bueno, vamos a empezar a ver los derivados del epitelio superficial, ¿no? 60-70% de las neoplasias epiteliales en general derivan del epitelio superficial, y si se trata de las neoplasias malignas, constituyen no solo el 60-70% de este tipo de neoplasias, sino el 90%, ¿ya? Como decíamos, como su nombre lo dice, derivan del epitelio superficial, que a su vez lo hace del epitelio celómico embrionario, ¿ya? Puede sufrir diferenciación endocervical, ¿sí? Puede tener una diferenciación tubaria o puede tener una diferenciación endometrial, ¿ya? O incluso parecerse al epitelio urotelio, al epitelio transicional, ¿ya? Los mucinosos se parecen al endocervical, ¿no? Los serosos tienen muy parecida el revestimiento epitelial al epitelio tubario. Los endometrioides y los de células claras, ¿no? Son parecidos a las neoplasias endometriales, ¿ya? Y los de diferenciación transicional son los tumores de Brenner, las neoplasias de Brenner, ¿ya? Vamos a hablar ahora de los tumores serosos ováricos, que contienen básicamente un líquido acuoso y son a menudo bilaterales, ¿no? Pueden ser benignos, la mayoría, 70%, malignos, o pueden ser lo que se conoce como limítrofes o borderline, ¿no? Que actualmente se los considera como malignos de bajo grado, estos limítrofes. ¿Listo? Y esos son los porcentajes, ¿sí? Vean ustedes. El hecho de que sume, parece la elección en Bolivia, ¿no? El hecho de que sumados sume más de 100%, quiere decir que no es una cifra exacta, ¿no? Entre 60 y 70, entre 10 y 20, entre 20 y 30, así quiere decir, ¿no? Muy bien, entonces, tumores ováricos serosos benignos, aquí tenemos un tumor que es típicamente quístico, ¿no? Pueden ser no papilares o pueden ser papilares, aquí hay una pequeña papilita, ¿ya? Se les denomina desde hace mucho tiempo como cistadenomas a los que tienen una pared con componentes estromales funcionales y no funcionales del ovario normales, pero tienen un revestimiento seroso, ¿no? Y se denominan cistadenofibromas cuando en vez del estroma ovárico normal hay un reemplazo de esta pared por un tejido fibroso propiamente dicho, ¿ya? Entonces esta es la imagen, pueden ser uniloculares o pueden ser biloculares, multiloculares incluso. En este caso este parece ser el mismo lóculo, aquí hay otro lóculo y aquí hay otro lóculo, o sea que este es un quiste multilocular y aquí se ve otra vez. Y esta es la imagen microscópica. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Perfecto. Ya, porque hoy día he tenido una tarde pésima. En práctica, cada rato se cortaba. Bueno, vean ustedes, el epitelio se parece al de la trompa uterina, ¿no? Es un epitelio cúbico, bajo, y en la pared podemos ver este tipo de tejido que es normal en el ovario, un estroma ovárico no especializado, o podemos tener tejido fibroso, ¿ya? Puede ser lúcido el epitelio sin papilas o puede tener estas papilas que suelen ser cortas y pequeñas en las neoplasias benignas, ¿no? Entonces, estos quistes están formados por unas cavidades revestidas por epitelio cúbico acilíndrico con proyecciones papilares o sin ellas, ¿ya? Las células son uniformes, carentes de pleomorfismo y de mitosis, puesto que son benignos, y no hay, obviamente, invasión al estroma. Ese es el detalle más importante, ¿ya? Luego aquí tenemos un cistadenofibromas seroso. Vean, aquí esta pared no se reconoce tejido ovárico, es puro tejido fibrocolagenoso. Y el revestimiento, sin embargo, es semejante, ¿no? Y aquí hay papilas pequeñas en general, ¿no? Entonces, vean ustedes, aquí
el estroma es diferente. Este es un estroma ovárico. Entonces, este es un cistadenoma y este es un cistadenofibrom papilar, por la presencia de papila. ¿Ya? Los tumores ováricos serosos malignos se llaman también cistadenocarcinomas. El término carcinoma atribuye a lo maligno, ¿no? Es el más frecuente, es la neoplasia maligna más frecuente del ovario. Puede estar restringida al ovario o puede, como en este caso, miren, invadir la superficie exterior y proyectarse por fuera de ella, ¿no? Este ya es un estadio más avanzado, que seguramente se va a acompañar de metástasis hacia el epiplón o hacia el peritoneo. ¿Ya? Vean, esta imagen pueden ser sólidos o quísticos mezclados. Mientras más componentes sólidos sean, es más probablemente que sean malignos y de alto grado, que si tienen mayor componente quístico, y en ese caso es más probable que sean de bajo grado o sea borderline. ¿Ya? Aquí tenemos la imagen del epitelio que tapiza, que ya tiene pleomorfismo, ¿no? Tiene también proyecciones papilares también, pero hay pleomorfismo, ¿no? Y se observa invasión del estroma. Invasión. Aquí tienen a la derecha, este es el estroma ovárico, y este nido de células neoplasias con cuerpos de samoma, ¿no? Parecidos a los que se ven en el carcinoma papilar de tiroides, han invadido, han infiltrado el estroma. Esto ya denota que se trata de un cistadenocarcinoma de alto grado, ¿no? Aquí tienen muchas papilas complejas de tamaños variables, pero en el epitelio hay pleomorfismo, discariosis, y si vemos con mayor acercamiento seguramente vamos a encontrar mitosis. Bueno, en este caso vemos unos cuerpos de samoma y una tipia marcada, ¿no? Pleomorfismo y discariosis. Podemos ver eventualmente algunas mitosis, no estoy encontrando esta, podría ser una mitosis atípica, otras mitosis atípicas. Bueno, los tumores serosos limítrofes tienen en general que ser más quísticos que sólidos, ¿no? Aquí en el anterior veíamos mayor cantidad de componente sólido y en este tenemos un mayor componente líquido, pero pueden ser papilas exuberantes, como en este caso. Lo importante es que tengan pleomorfismo, pero que no invadan el estroma, ¿ya? Que no invadan el estroma. Miren, el epitelio se parece mucho al que acabamos de ver, al cistadenocarcinoma seroso papilar, porque es atípico, pero no hay invasión del estroma, ¿ya? Entonces también pueden ser papilares o no, y pueden tener áreas sólidas, pero que no son muy conspicuas, ¿no? Que no son las predominantes. Luego tenemos los tumores mucinosos. Los tumores mucinosos suelen ser multiloculares, es decir, de varias cavidades, ¿no? Múltiples lóculos. Y contienen en la luz un material gelatinoso. También pueden ser benignos, malignos y limítrofes. Son menos frecuentes que los serosos y sobre todo los limítrofes, sobre todo se ven en los serosos, ¿ya? Entonces, los benignos pueden ser quísticos, multiloculares, tienen material viscoso y pegajoso, puede haber bilateralidad hasta en el 5% de los casos, y histológicamente lo que vamos a reconocer es una capa única de células cilíndricas secretoras de mucina, ¿ya? Con los núcleos regulares sin atipia, en general localizados en la base, como en el endocérvix uterino, ¿no? Pueden ser malignos y pueden ser limítrofes, decíamos, ¿no? Los benignos tienen estas características. Aquí tienen un epitelio justamente mucinoso, tapizando estos quistes multiloculares que se ven macroscópicamente, ¿no? Entonces, vean, reconozcan el epitelio. Si le doy a un patólogo experto esto y no le digo de dónde es, me dice como primera opción es un epitelio mucinoso, simple, cilíndrico, debe ser de endocérvix, ¿no? Pero es que se parece mucho a los tumores mucinosos del ovario. El revestimiento epitelial remeda el cérvix. Los malignos, que tienen un poco mayor grado de supervivencia a 5 años que los serosos, ¿ya? 34% de sobrevida a 5 años. Los serosos son más agresivos, sobre todo si son de alto grado, ¿no? Se llaman cistadenocarcinomas mucinosos, son bilaterales en mayor proporción que los benignos, 25% de los casos, comprometen a mujeres más jóvenes que los serosos, ¿no? Alrededor de los 35 años, pueden alcanzar gran tamaño, ¿sí? Yo he tenido un caso
recién llegadito de la especialidad, de 24 kilos. Y en el Robbins tenían un caso publicado de 40 kilos. De 40 kilos, obviamente con el contenido adentro antes de abrirlo, ¿no? Y claro, macroscópicamente pueden ser quísticos, multiloculares o uniloculares con abundante material mucoso, viscoso o gelatinoso en las luces de estos quistes, pero también tienen que tener áreas sólidas, que son las áreas que hay que muestrear adecuadamente porque ahí es donde se va a ver el pleomorfismo, etcétera. Y las células que tapizan son cilíndricas secretoras de mucina, pero con los núcleos no polarizados, sino con pérdida de la polaridad, amontonados, y con pleomorfismo, discariosis y frecuencia de mitosis, ¿no? Aumento del número de mitosis. Y claro, la característica más importante para el diagnóstico, invasión del estroma ovárico. Aquí tienen ustedes un tumor sólido quístico, un componente sólido más importante, y también tenemos el epitelio mucinoso, pero vean, comparen con el anterior que era benigno. Aquí hay pérdida de la polaridad, discariosis, aglomeración, mitosis, varias mitosis, atipia nuclear y citoplasmática, desorganización del revestimiento epitelial, ¿no? No está ordenadito, como veíamos en el tumor benigno. Bien. Los tumores mucinosos limítrofes tienen un alto % de sobrevivencia si están restringidos al ovario, ¿no? Puede tener un promedio de sobrevida de 90% a 10 años, tiene una tasa bilateral insignificante, ¿ya? Tienen aspecto semejante al cistadenocarcinoma mucinoso, pero falta el criterio de invasión del estroma. ¿Sí? Los tumores endometrioides también son benignos, malignos la mayoría y limítrofes. Y estos dos, los benignos y los limítrofes, son infrecuentes, ¿no? Lo que sí es relativamente frecuente son las endometriosis ováricas, que no hay que confundir con las neoplasias benignas, ¿no? Con los cistadenomas endometrioides, que son raros, ¿ya? Bueno, entonces, los tumores ováricos endometrioides pueden ser los carcinomas endometrioides, ¿no? Los malignos, 20% de los carcinomas ováricos, una alta tasa de bilateralidad, 40%. Los de células claras son una variedad de este tipo de carcinoma endometrioide, igual que en el endometrio, y tienen una sobrevida intermedia, ¿ya? De 40% a 5 años. Los tumores mullerianos mixtos tienen una variante de mal pronóstico y en donde vamos a encontrar elementos epiteliales endometrioides, también estromales, parecidas a las del endometrio, pero también pueden haber elementos heterotópicos. Elementos ectópicos como metaplásicos, diríamos, más bien, ¿no? Cartílago, músculo esquelético. Y esto siempre ensombrece el pronóstico. Aquí tenemos un carcinoma, cistadenocarcinoma endometrioide. Vean, parece un endometrio proliferativo desordenado, ¿no? Como remedando una hiperplasia atípica del endometrio, o a un a un adenocarcinoma endometrioide, ¿ya? Vean, hay glándulas menos conspicuas en cuanto a su pleomorfismo y más conspicuas en cuanto a su pleomorfismo, discariosis y desorganización arquitectural. Bien, los tumores de Brenner, hemos dicho que se remedan el epitelio transicional o el urotelio, ¿no? De las vías urinarias, y está asociado a un estroma fusiforme que suele ser abundante, ¿ya? El componente epitelial es más bien escaso y el componente estromal fusiforme es abundante. Por lo tanto, los tumores de Brenner suelen ser sólidos, ¿ya? Con una superficie de corte firme, blanco-amarillenta, bastante firme, ¿no? Duros, y con un componente histológico epitelial con grados variables de atipia. Por lo tanto, también en los tumores de Brenner podemos reconocer los benignos, los limítrofes y los malignos. Pero nunca he visto, ni creo que voy a ver en mi vida, un limítrofe. He visto benignos y más raramente he visto malignos. ¿Ok? Aquí tenemos un tumor de Brenner benigno. Vean, este es el urotelio, formando estos nidos de células uroteliales, parecidas a células uroteliales, solo que en vez de tener unas células ¿cómo es? En umbrella, en paraguas, tienen estas células mucoproductoras,
y que se han desprendido en este caso en la luz y que se las ve claramente, ¿no? Y el estroma, como dijimos, es abundante, fibroso, fibrocolagenoso, ¿no? Fusiforme. Bueno, luego tenemos los otros tumores, ya no derivados del epitelio superficial, sino derivados del estroma y de los cordones sexuales. Muchos de estos tumores pueden ser funcionalmente activos y pueden segregar estrógenos, ¿no? Y pueden producir, por lo tanto, hiperplasia y neoplasia endometrial concomitantemente. ¿Cuáles son los tumores del estroma ovárico? Los fibromas, los tecomas, los fibrotecomas, o sea, una mezcla de estos dos, los tumores de la granulosa, como suele haber en el ovario, y los tumores de las células de Sertoli-Leydig, como suele haber en el testículo, ¿ya? Esos son los tumores del estroma y de los cordones sexuales. Aquí tenemos esa apariencia. Son tumores sólidos en general. La mayoría son benignos y si son malignos son de bajo grado de malignidad. ¿Ya? Vean, hay pérdida de la arquitectura ovárica y en la superficie de corte también se ve que el parénquima ovárico ha sido reemplazado en forma extensa por esta proliferación de un estroma fusocelular en el microscopio solamente vemos ese epitelio, ¿no? Muy bien. Perdón, no hay epitelio. Es un estroma que puede ser muy fibroso o que puede tener una especie de luteinización. Entonces hablamos de tecomas, ¿no? Y cuando hay una mezcla de fibroma y tecoma, hablamos de fibrotecomas. Aquí tenemos los tecomas, ¿ya? Que tienen este color más amarillento, ¿sí? La mayoría son benignos, hemos dicho ya, son funcionales y producen estrógenos, por lo tanto, pueden provocar alteraciones a nivel del endometrio y de la mama eventualmente. Tienen ese aspecto amarillo por el alto contenido de lípidos, ¿ya? Su superficie de corte, vean ustedes, es arremolinada y firme, igual que en los fibromas, pero menos firme que la de los fibromas, y microscópicamente está formada por células fusiformes del estroma ovárico, pero con cambios luteinizados, ¿no? Los fibrotecomas son fibromas con características focales de tecoma, puesto que son de origen común, entonces pueden ser fibrotecomas, una mezcla de fibromas con tecoma, ¿ya? Y este es el aspecto del fibrotecoma, vean ese aspecto amarillento, estoriforme, fusiforme, y las células alargadas que contienen abundante lípido en su citoplasma y le da ese aspecto claro. Bueno, y los tumores de la granulosa son benignos, pero también pueden ser agresivos según el tamaño, ¿ya? La agresividad es sobre todo por recurrencia local, pero también eventualmente pueden dar metástasis. Pueden ser pequeños, limitados al ovario, o pueden ser grandes y extendidos incluso por fuera del ovario. Como son funcionales en un alto porcentaje de los casos, pueden producir estrógenos y concomitantemente hiperplasia endometrial u otras alteraciones a nivel de la mama también, ¿sí? Tienen macroscópicamente un aspecto de tumores blandos amarillos por el alto contenido de lípidos y estos tumores derivan de las células de la granulosa de los folículos ováricos, ¿no? O sea, del estroma especializado. Vean, esta es la típica imagen macroscópica, ¿no? Bandas, trabéculas que encierran algunos pequeños quistes de contenido también mucinoso y esa coloración en fresco, rojiza, amarillenta. Cuando se fija es un poquito más amarillento. Y histológicamente vean el revestimiento de las células foliculares de la granulosa típicos, remedando a los folículos ováricos, ¿no? Estas células foliculares en torno a espacios claros se llaman los cuerpos de Karl-Essner. Muy bien, los tumores de células germinales constituyen el 20% de los tumores ováricos. Habíamos visto en el testículo que son mucho más frecuentes, ¿no? También pueden ser benignos o malignos y su histología es similar a la de los testículos. ¿Ok? Entonces tenemos varios tumores embrionarios, entre ellos están los teratomas quísticos benignos, ¿sí? Cuando son de origen monodérmico se llaman quistes dermoide, porque el componente más frecuente es la piel en estos tumores, ¿no? La presencia de piel
con anexos. Ese es el quiste dermoide. Pero si tiene otros componentes derivados de otras capas embrionarias, entonces hablamos de teratomas quísticos benignos, ¿ya? Este tumor en el ovario es muy frecuente, ¿no? Constituye el 10% de las neoplasias ováricas. Son benignas, en el ovario son la mayoría de las veces benignas, ¿ya? Solo un pequeño número de casos desarrolla transformación maligna por la presencia a nivel del epitelio metaplásico de un carcinoma epidermoide, ¿no? Un epitelio en el quiste dermoide, el epitelio que reviste es epitelio escamoso estratificado queratinizado, semejante al de la piel o al de la epidermis, ¿no? Entonces, a partir de ese epitelio se puede sufrir transformación maligna y dar un carcinoma epidermoide, ¿ya? Pueden ser bilaterales, tienen tamaño variable, a veces son bastante grandes, en promedio de 10 centímetros, un quiste revestido interiormente por piel y anexos o otros elementos, entre los que encontramos frecuentemente dientes, tejido óseo, tejido cartilaginoso, tejido tracto respiratorio, ¿no? Bronquios sobre todo, con cartílago incluso en la pared, tejido neural maduro y tejido muscular liso. Otros componentes pueden haber, pero son más raros. Incluso puede haber abundante tejido tiroideo. En ese caso se llama estruma tiroideo, ¿no? Aquí tienen justamente eso. Vean el quiste, es en este caso multiloculado, está lleno de un material sebáceo y con abundantes pelos y sebo entremezclados. ¿Ven? Todo este material negruzco que ven son pelos, como un trico besuar en el estómago. Así se ve, ¿ya? Y claro, el revestimiento es parecido al de la piel. Aquí podemos encontrar un componente, varios componentes de origen diferente, el cartílago, epitelio respiratorio, ¿sí? Tejido adiposo. Aquí hay unas células claras. Aquí hay tejido tiroideo en suficiente cantidad que si es más numerosa se puede llamar estruma tiroideo. Estruma ovárico, perdón. Y los teratomas sólidos, que son muy raros, ¿no? Se producen en los adolescentes, pueden ser grandes, sólidos, formados por diversos componentes epiteliales, embrionarios primitivos incluso, ¿no? Entonces, los componentes más frecuentes son el epitelio escamoso, el cartílago, el músculo, la mucosa respiratoria y el tejido neural, igual que en los teratomas maduros, ¿no? O quísticos. Pero también podemos encontrar, y aquí cambia la cosa, tejido embrionario primitivo u otros tumores de células germinales, ¿no? Incluso podemos encontrar carcinoma embrionario, ¿ya? El teratoma inmaduro maligno y el tumor germinal mixto maligno con tendencia a producir metástasis. Son las variantes de estos tumores sólidos, ¿sí? Casos donde solo hay tejidos maduros, pronóstico bueno tras la extirpación, pero cuando hay componentes inmaduros se comportan como malignos, ¿no? El estruma ovárico, había habido un capítulo aparte para el estruma ovárico, es raro, está formado por tejido tiroideo maduro como componente importante del teratoma, ¿no? Con una sola línea de diferenciación. Para llamar entonces tejido estruma ovárico, el tejido tiroideo maduro tiene que ser realmente el único componente y el dominante, por lo menos. Los disgerminomas, empezamos a hablar de otros tumores embrionarios, ¿no? Los disgerminomas son los equivalentes a los seminomas testiculares, ¿no? Los ovarios macroscópicamente están aumentados de tamaño y sustituidos en gran parte o en pequeña parte por un tumor blando y blanquecino y que característicamente son semejantes al seminoma testicular, vean ustedes, en este caso hay extenso compromiso del ovario por este tumor carnoso, ¿ya? Los tumores del saco vitelino son infrecuentes también, muy malignos en el ovario, se encuentran en menores de 30 años, grandes y necróticos, hay abundantes áreas de necrosis en los tumores más grandes y, claro, un marcador tumoral que nos ayuda al diagnóstico y al seguimiento de esta neoplasia es la alfa-fetoproteína, ¿no? Detectable en sangre. El coriocarcinoma es infrecuente,
es muy maligno, tiene una tendencia a metastatizar y a su diseminación hematógena muy precoz, ¿no? Segregan hormona gonadotrofina corigónica, que también sirve como un marcador tisular, porque también se puede medir en el suero y es detectable en sangre, por lo tanto, como marcador tisular, para ver la evolución de los coriocarcinomas, ¿no? No se olviden que cuando se diagnostica un coriocarcinoma es muy poco probable que esté restringido al ovario. Lo más probable es que ya haya dado metástasis precoces a otros órganos, huesos, pulmón, cerebro, ¿no? Y por último tenemos los tumores metastásicos, que suelen ser de origen mamario o gastrointestinal, ¿ya? Y en el caso de los de origen gastrointestinal hay que investigar estómago y colon como primera medida, ¿ya? Estos tumores derivados de la mama o del sistema gastrointestinal al ovario, metastásicos al ovario, tienen la denominación común de tumor de Krukenberg. Suelen ser bilaterales, muy frecuentemente bilaterales, ¿ya? Y consisten en metástasis de un adenocarcinoma de células en anillo de sello generalmente, ¿ya? Por lo tanto, pueden ser de origen gástrico, de origen mamario, donde también hay carcinomas de células en anillo de sello, o de origen colónico, donde también hay estas células de anillo de sello, ¿no? El linfoma de Burkitt y las leucemias agudas pueden afectar con frecuencia a los ovarios y son de difícil diagnóstico, ¿no? En general, cuando nosotros vemos un linfoma en el ovario o una leucemia, peor aún, diagnosticamos como neoplasia maligna de células pequeñas, redondas y azules, a investigar por inmunohistoquímica de qué se trata, ¿no? Y aquí tenemos un tumor de Krukenberg, vean, 2 ovarios cortados sagitalmente, no es el mismo ovario, porque compromete bilateralmente con mucha frecuencia, ese aspecto mucinoso, porque la mayor parte de los tumores que metastatizan a ambos ovarios derivan del estómago, de la mama, del colon, son mucosecretores, ¿no? O por lo menos con células en el anillo de sello. Y este es el aspecto también, ¿no? Aquí están in situ los 2 ovarios comprometidos. Y eso sería todo, ¿ya? Por este tema. Ha pasado el año sin darnos cuenta. Hasta aquí es el examen tercer parcial, no me acuerdo desde dónde.